Hola Roberto, un abrazo, ¿cómo estás? Hola Rubén, ¿qué tal? Gracias por llamar. ¿Cómo estás vos? Un gusto. Saludos a la Bueno, audiencia. decime, gracias, muy amable. Decime, en este momento, ¿qué visión tenés vos de la Argentina? Bueno, veo la Argentina que está sufriendo las consecuencias de un mal manejo de la pandemia. Hay localidades como la nuestra, acá en el sur de la provincia de Córdoba, durante 3 meses no tuvimos casos, durante 100 días, y la cuarentena era estricta, así que las empresas quedaron al borde de su sobrevivencia y ahora cuando vienen cuestiones más complicadas porque empiezan a aparecer los casos, tenemos un cansancio muy grande. Bueno, eso en cuanto al mal manejo de la pandemia, que me parece que se hicieron homogéneas situaciones que eran diferentes, se hizo una extrapolación hacia el interior de lo que era la situación de Buenos Aires. Así que, por un lado, esa fragilidad veo. Ahora, la economía, empecemos por el nivel de actividad, por supuesto, derrumbado. El mal manejo de la cuarentena ha generado un costo enorme que, bueno, los expertos dicen que va a estar en superior al 10% de la caída del Producto Bruto Interno. En términos financieros, la situación está muy complicada porque vos tenés por lo menos 8 puntos de producto con déficit y ese déficit fue financiado exclusivamente con emisión monetaria, se ha emitido más de una base monetaria y está toda encajada en LELIQs y en pases. Esas LELIQs dan 38%, o sea que vos tenés una base monetaria emitida que está creciendo a esa tasa. Y por supuesto, tenemos que rogar de que no exista ningún acontecimiento político que desencadene algún pánico de tal manera que la gente no vaya a buscar los plazos fijos, porque si van a buscar esos plazos fijos que están creciendo hoy como agregados monetarios, son los que están atrás de la LELIX, o sea que rápidamente en un periodo muy breve podría volcarse una enorme cantidad de dinero a la economía. O sea, estamos caminando al borde de la navaja en una fragilidad muy grande. ¿Qué significa esto en buen romance? Significa que la colocación de todos esos plazos fijos y ese anclaje de ese dinero adentro del Banco Central con la ELIX ha generado como una especie de demanda de dinero que está sustentado con ese crecimiento de la deuda cuasi fiscal, el déficit cuasi fiscal. Así que esperemos que el gobierno tenga la suficiente sensatez de no cometer que no cometer más errores, porque ha cometido un montón, y que esto no despierte un pánico, porque si fuese así, las condiciones objetivas, Rubén, que son dinero emitido, y que hoy se manifiesta, ¿en qué se manifiesta que hay un montón de dinero emitido? Bueno, ayer el gobierno consiguió licitar, tenía una deuda que vencía mañana de 70.000 millones de pesos y consiguió recolectar 108.000, o sea, un porcentaje superior importante a lo que quería renovar. Ese es dinero de que producto que está dando vuelta de la emisión, y con el cepo que hay, por supuesto, cambiario, no puede ir al dólar, entonces aproveché esto. La primera conclusión que yo sacaría es que no hay ninguna perspectiva de que se vaya a aflojar el cepo con semejante cantidad de dinero y nos pone en una situación muy endeble financieramente. Eh, Así que Está bien. yo estoy... Sí. Te escucho, adelante. Yo estoy viendo eso. Por el lado de lo que yo creo que, pero el problema es estas cuestiones técnicas de lo financiero, se da de bruces con la necesidad que habría de infundir confianza. La economía no va a salir y no va a reactivar si no hay confianza. Y la confianza significa básicamente respetar las instituciones, respetar las reglas de juego. Y lamentablemente lo que se ve es que yo tenía esperanzas a principio de año, me acuerdo antes de la pandemia, conversé esto en algunos Zoom que hicimos, de que el problema de polleras que tiene Argentina se iba a solucionar relativamente rápido. En realidad se ha agravado. Y creo que esa es la principal fuente de desconfianza, dado que no hay un rumbo
de respeto hacia las instituciones, de camino hacia la República. Mientras eso no esté, va a ser muy difícil reactivar la economía. O sea, en dos palabras, necesitamos recrear la confianza, se necesitaría un plan económico y se necesita un plan, porque un plan es decir, ¿cómo vas a vos a reducir ese déficit fiscal? Que lo vamos a tener que reducir porque ahora nos toca ir al fondo, y el fondo lo primero que nos va a decir es decir, bueno, márqueme el camino de cómo usted empieza a reducir gradualmente ese déficit. Así que así están las cosas, digamos, muy frágil, pero no veo que el gobierno haya conseguido confianza, muy por el contrario, y la prueba está al canto. Ayer fue la primera encuesta que muestra que el presidente de la nación tiene más imagen negativa que positiva. Así que mientras no se arregle eso, mientras el presidente no acepte que lo que hay que permitir en Argentina es que el capital circule, que haya movimiento, porque el movimiento y la circulación es la base de la capacidad productiva de valor potencial. Y acá lo que se hizo, se metió un palo y se frenó el movimiento. Entonces, en la medida que no tengamos asumir de que el capital necesita no meramente declaraciones, no meramente subsidios, sino crear condiciones objetivas favorables a la acumulación de capital, basadas en valores, y esos valores son básicamente el respeto a las instituciones. El respeto a las instituciones significa respeto a las reglas. Perdón. Y eso no lo veo. Claro. Está bien lo que definís. Hay un problema que me parece a mí que se viene trayendo de años en Argentina, y es que en el momento que cierto tipo de populismo asume los gobiernos y el poder, lo que los liberales llaman el concepto de la libertad de mercado, esto es que te permitan comprar, vender libremente sin que el Estado se entrometa en tu negocio y te deje producir y te deje fabricar riqueza, es muy difícil, es muy difícil. Y vos hablabas recién de la confianza, y yo, no sé, desde que era chico recuerdo que los gobiernos se autoesmerilaban solos en la pérdida de confianza del pueblo a los 6, 7, 8 meses. Vos fíjate, este gobierno asumió con un casi desastre, diría yo, del producido por Macri, con cierto grado de confianza por parte de la población, que además lo votó masivamente. Está bien, ahora está la excusa de la pandemia, es cierto eso, pero la pandemia está sirviendo también como telón para tapar todo lo demás que vos estabas diciendo recién. Por ejemplo, se está emitiendo. No me acuerdo una frase de don Álvaro Alzogaray que decía, qué bárbaro, qué bueno lo que van a hacer, ¿y de dónde van a sacar la plata? Claro, él nunca se le ocurrió, nunca se le pasó por su cabeza de que se iba a emitir alegremente e irresponsablemente sin prever las consecuencias que eso siempre fatídicamente trae, que es la inflación. Bueno, pero te corro un poquito el eje de la conversación, Roberto, porque pareciera que en este gobierno los extremos se han estirado, se han alejado un poco, y no es ese bloque que era antes el peronismo, si querés kirchnerismo, para llamarle de alguna manera, que estaban bien abroquelados. Ahora, entre la izquierda de la cámpora, para decirlo de alguna manera, y la derecha del albertismo, hay una distancia muy grande que está produciendo, y esto es lo que preocupa a muchos, una brecha en el oficialismo como antes no se había visto. ¿Tenés alguna opinión formada de este tema? Bueno, creo que eso es lo que hay que definir. El problema acá está en el oficialismo. El problema está acá en el internismo brutal que hay adentro del oficialismo. Y lo que uno ve es que se están esbozando esas medidas, y hay algunas medidas que favorecen o favorecerían un buen rumbo. Por ejemplo, para el interior, esta medida que se está anunciando que se va a sacar, de que permitirían volver a utilizar los aportes patronales que hacen los empresarios como un anticipo del IVA, o aquella medida de reintegro a las exportaciones,
o el acercamiento al campo y un decidido empuje para las exportaciones, o el cambio que está habiendo en la estructura de las retenciones para tratar de favorecer las exportaciones con valor agregado, son todas señales tibias, tenues, de que Alberto quiere caminar hacia la acumulación de capital. Ahora, el problema es que al tiempo que eso se hace, está toda esa otra ala que no entiende nada de cómo funciona el capital, porque ni siquiera quieren aceptar que la brutal pobreza que se ha creado ha sido casualmente porque se ha frenado la acumulación de capital. O sea que esto prueba de que lo que reduce la pobreza es la circulación, es el movimiento, es la rotación, es la velocidad, es la búsqueda de la ganancia, es la acumulación de capital. Cuando vos paraste eso, la pobreza creció enormemente. Pero acá hay una parte liderada por Cristina que no entiende eso, aparentemente. Y que uno en qué puede ver que no hay unidad en ese sentido, de que no tiene las manos libres para generar mayor libertad, desregular, permitir hacer negocios, un clima favorable al crecimiento. Se ve, uno lo tiene ahí en que la CGT tiene que reunirse con la Unión Industrial Argentina y lo va haciendo por afuera del Consejo. Y Máximo lo critica y la CGT le dice, ¿qué me viene este pibe a mí a decir que nunca trabajo, que tengo que hacer? O sea que el capital y el trabajo lo entienden. El kirchnerismo no entiende nada, están enloquecidos con la venganza, están con la búsqueda de la impunidad de la expresidenta, y me parece que lo que debe ocurrir más temprano que tarde, que sería desearle para el país que eso se defina, que se define esa interna, y que es muy triste ver cómo se está refiriendo permanentemente a la figura del presidente. Está bien. Acabo de ver unos videos como títere, como monigote, como tipo que no tiene, no está parado sobre sus propios pies, que obedece órdenes. Yo entiendo de que uno no puede pretender que Cristina no ejerza el poder porque esa fue la coalición. Es decir, el presidente Fernández no llega de motus propios, llega en una coalición y le aporta muchos votos a Cristina. Por lo tanto, es de esperar que Cristina meta la cuchara. Pero ha llegado un momento, dada la fragilidad, en que hay que definir. Y el presidente va a tener que tener el coraje de definir esto. Y ahora me parece que nos estamos acercando a un punto clave, porque esta cosa que manda Cristina de la reforma judicial se va a enfrentar el 17. Si el 17 llega a ser un verdadero banderazo, como mucha gente tiene esperanza que ocurra, que haya mucha movilización, me parece que se van a dividir definitivamente las aguas. Y no hay mucho tiempo, porque pronto van a empezar ya el tiempo de descuento para las elecciones del 2021, y hoy no le dan bien los números al presidente. O sea que el presidente o se define y elige el camino de la libertad, de generar un buen clima de negocio, de respetar las reglas, de fortalecer las instituciones, de caminar hacia la república, y deja de lado toda esta cosa, que esa transformación que él sufrió de lo que era, y ahí se abren dos caminos. Si él continúa por la senda de querer conciliar con todo este populismo, el país se va a desbarrancar, porque, te repito, por todo lo que dijimos al inicio, si hay señales malas, la gente, y él no controla a la gente, no tiene el botón rojo para impedir que la gente vaya a buscar su plazo fijo y esa corrida es lo que podría llevar, esa pérdida de confianza es lo que podría llevar a una situación financiera muy complicada en Argentina. La otra alternativa, perdón. Bueno, desahogate tranquilo, que le quedan 30, 40 segundos, y te quiero hacer una última pregunta, porque hablaste recién que ya muy pronto van a empezar la actividad de las legislativas. Y te quiero preguntar si le ves algún plafón a Macri. No.
Macri dejó un verdadero fracaso económico. Nosotros lo discutimos en tu programa. Yo me acuerdo 10 meses antes de las elecciones decíamos, ¿qué quiere Macri? Si no nos está ofreciendo un camino, no está ofreciendo nada. ¿Por qué no se aparta? ¿Por qué no dijo? Yo creo que va a ser importante que Macri hable y diga, bueno, dejo el espacio para otra gente, porque hoy se va, nos conduce la oposición, la otra gente está tímida, y me parece que Macri restaría antes que sumar. Yo creo que acá hay lugar para nuevos candidatos y básicamente yo creo mucho en López Murphy, de quien fui candidato a diputado en el 2003, y tengo fe en gente que sea estadista, que entienda la situación y que vea cómo son las cosas. Macri hizo las cosas al revés. Gastó la plata en el periodo que tendría que haber hecho el equilibrio y el ajuste, y después cuando se venían las elecciones hizo un ajuste brutal de 10 meses y por supuesto terminó como terminó, a partir de un endeudamiento loco, un endeudamiento que yo en mi columna de televisión criticaba permanentemente. Así que me parece que, para ser justos, no se puede dar una oportunidad a una persona que fracasó en la forma que fracasó Macri. Hay que llamar las cosas por su nombre. Se hicieron muchas cosas mal durante el gobierno de Macri.